Y hoy quiero compartir con ustedes un tema de la palabra. Ya le va a aparecer la imagen que se llama así: la cueva. Hoy vamos a hablar de un tema titulado La cueva. Y quiero invitarle que me acompañe a la palabra del Señor en una porción muy especial de un salmo escrito, entre otras cosas, por David. Antes de que lo leamos, quiero contextualizarte un poco en este momento histórico. El primer libro de Samuel, en el capítulo 22, nos cuenta que David, luego de ser perseguido por quien era su jefe, su patrón, su rey, porque lo quería matar. David no le había hecho nada malo, pero el rey se había ensañado en contra de él. Así que David, huyendo por su vida, va a esconderse nada más y nada menos que en una cueva. Y hasta el nombre de la cueva lo dice la Biblia: la cueva de Adulam. Un lugar no precisamente cómodo para vivir, un lugar no precisamente cómodo para habitar, pero sí un buen lugar para esconderse y aislarse del peligro, aislarse de la crisis, aislarse de lo que eran sus dificultades. El primer libro de Samuel nos cuenta que David estuvo ahí, que le llegó compañía y que luego salió de aquella cueva, pero no aborda más detalles al respecto. Solamente unos libros después y muchos capítulos después te encuentras con este libro de Salmos, donde te topas con una canción que David escribió mientras que estuvo en la cueva de Adulam. Así que lo que hoy te voy a leer fue lo que inspiró a David a adorar al Señor mientras que estaba en un momento de persecución, de dificultad y de crisis. Quiero que por favor lo leamos. Ahí le va a aparecer en la pantalla. Dice el Salmo 142, desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Expongo mis quejas delante de él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. Y digo, dice el versículo 4, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi hogar, mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Y estas hermosas palabras de David, escritas en la cueva de Adulam, me resultaron muy valiosas y muy significativas, porque detrás de lo que acabo de leerle, encontré tres conclusiones a las que David llegó en el momento de la cueva. La terapéutica cueva de Adulam. Y hoy voy a hablarte porque, ¿sabes algo? Creo que la cueva es parte de la vida. Creo que el llegar a esa instancia llamada cueva parece que fuera necesario para la construcción del carácter, parece que fuera necesaria para la madurez de la juventud, parece que fuera necesaria para nuestra madurez espiritual, porque la cueva no se parece en nada al palacio que Dios le prometió cuando lo ungió como rey. La cueva no se parece en nada a la victoria que Dios le prometió cuando lo ungió como rey y cuando lo vio y le permitió matar a Goliat, en este caso a David. La cueva no se parece en nada. ¿Pero por qué, pastor? Aunque Dios había trazado un futuro tan maravilloso para David, lo tenía que procesar a través de una fría y oscura cueva. La cueva representa esa temporada y esa etapa a la que llegas a raíz de cosas en las que tú dices, pero yo me he esforzado por hacer las cosas bien, me he esforzado por vivir de una manera intachable, me he esforzado por vivir de una manera correcta, me he puesto juicioso, he dejado malos hábitos, me he alejado de lo que a Dios no le agrada, pastor, y sin embargo ahora me tocó esconderme en una cueva. Puedes entrar a la cueva por problemas personales, por problemas familiares, por problemas sentimentales. Hay muchas cosas que te pueden llevar a la cueva. A David lo llevó a la cueva a hacer lo correcto. Mire, David en ningún momento planeó ofender al rey.
Permítame remontarme a la historia para luego entrar a estas tres conclusiones que van a ser el eje vertical de este mensaje. David se va a llevarle comida a sus hermanos a la guerra, y llegando a la guerra se encuentra con que hay un gigante desafiando a Israel. David se enerva y se llena de ira con aquel gigante porque estaba ofendiendo a Dios y a su pueblo. David, indignado, decide matar y enfrentarse a Goliat, y va y pregunta y dice: a ver, ¿qué le van a dar al que mate a este gigante? Y le dan los tres premios. Le dicen, pues tres cositas, imagínese usted. Lo primero es que se va a volver el general del ejército de Israel, nada más y nada menos, porque es un tipo muy valiente. Lo segundo, lo van a exonerar de impuestos. Eso a la época de hoy sería como: no pague en Cali, no pague recibo de los servicios, no pague predial, no pague megaobras, nada de eso. Quedó exonerado él y su familia. Y lo tercero es que se va a casar con la hija del rey. Imagínense, o sea, si Saúl, siendo el rey, era el tipo más apuesto, pues seguramente su esposa también debió haber sido una mujer hermosa. Y seguramente su hija, pues, era la hija del rey. Así que David tenía la oportunidad de quedarse con esos tres premios: ser el comandante del ejército del rey, quedar exonerado de impuestos para el reino, y además volverse yerno del rey. Todos conocemos la historia de David mata al gigante con la ayuda de Dios, con una actitud arrolladora. Dios lo respalda y pues tuvo que hacerse acreedor a los premios. Sin embargo, ahora David, por hacer lo correcto y por hacer las cosas bien, había terminado en una cueva. Y es que aunque hagas las cosas de manera correcta, la cueva es parte del proceso. Aunque tú digas: voy a hacer las cosas bien, pastor, pero al pie de la letra, la cueva es parte del proceso. Pastor, metí las patas, me equivoqué, le fallé al Señor. La cueva es parte del proceso. Porque en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, en el versículo 1 en adelante, dice que a la cueva a David le llegó gente emproblemada, endeudada, sin ganas de vivir. O sea que la cueva no es solamente para el que hace lo correcto, también es para el que hace lo incorrecto. No hay forma de que te escapes de un proceso llamado la cueva. Alguien tiene que escribir eso. Dije, no hay manera de escaparse de un proceso llamado la cueva. Y en este caso, David sacó tres conclusiones, y son las que te quiero enseñar en este momento. ¿Está listo para escribir la primera? Por favor, tome nota en el chat que llegue ahí. Primero, en la cueva es donde estás solo. Otra vez, en la cueva, primera instancia, es donde estás solo. El versículo 4 dice lo siguiente: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. David se está desahogando. David está diciendo: estoy en esta cueva y nadie me está dando la mano. Estoy solo. Nadie viene a preguntarme cómo estoy, qué me pasa, qué necesito. No, quedé solo. Y es que la cueva te enseña en la vida que la soledad es parte del proceso de crecimiento. La soledad es parte del proceso de madurez. La soledad no es mala. La soledad es buena porque la soledad te enseña a valerte por ti mismo. Hay personas que todo se lo tienen que hacer, todo. Les tienen que tender la cama, les tienen que lavar la ropa, les tienen que cocinar. Todos se lo tienen que hacer. Déjame decirte, la soledad es buena porque la soledad te enseña que si no haces ciertas cosas no pasan. Pero algunos jóvenes no le han dado valor a la soledad. La soledad no solamente es buena para crecer en nuestros hábitos, para valernos por nosotros mismos. La soledad también es buena para madurar sentimentalmente. Mire, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó al hombre y lo dejó por un espacio de tiempo solo. Dios no dijo: vamos a crear al hombre y a la mujer, y cogió barro, puso al hombre, lo durmió, le sacó la costilla y creó a la mujer de la costilla. No, Dios dejó al hombre por un tiempo solo.
Lo puso a trabajar, lo puso a valerse por sí mismo, le enseñó a que se ganara la vida, a que fuera productivo, y luego de ser productivo, ahora sí dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le dio su ayuda idónea. Dicho de otra manera, mientras que tú no aprendas a estar bien solo, jamás aprenderás a estar bien con alguien más. Porque la soledad te enseña a darte valor a ti mismo. La soledad es parte de una etapa de la vida. Hay muchachos que rápidamente se quieren casar, rápidamente quieren ir, van y se casan, toman esa decisión tan importante, y a los 5 o 10 años están aburridos, dicen, no, me faltó conocer el mundo, me faltó conocer la vida, yo me privé de muchas cosas, y terminan dándose cuenta de que no vivieron a plenitud cada una de sus etapas. La soledad, vuelvo a repetirte, no es mala. La soledad es necesaria. Porque la soledad, ya te lo dije, nos enseña que aunque los demás te den la espalda, que aunque los demás se alejen, que aunque los demás no estén, hay alguien que siempre va a estar contigo. Permíteme contarte la historia de un hombre que conocí en la cárcel de Popayán. Es un hombre con una historia terrible, está muy lejos de su ciudad natal. Él vive en la costa, era de por allá, y estaba preso en Popayán, al sur de nuestro país. Y me cuenta que a raíz de las cosas que había cometido, en sus delitos y en su pasada manera de vivir, pues tenía muchos amigos, muchos conocidos, porque andaba con dinero. Y el dinero atraía a muchas personas hacia él. Pero claro, cuando cae preso, pierde sus recursos, pierde su dinero, pierde todo. Y es que por alguna razón todo lo que te ganes de manera mala vida se te va rápido. Todo lo que tomas robado se te acaba rápido. Todo lo que tomas en maldición se te acaba rápido. Porque lo que está en maldición no permanece, se degrada, se daña, se embolata, se pierde. Él pierde absolutamente todo, su familia muy necesitada, su familia en unas condiciones económicas terribles, pues no tienen cómo irlo a visitar. Los que se hacían llamar sus amigos tampoco aparecían. Estaba lejos de todo el mundo y además estaba solo. Y fue en esa soledad donde él me decía, pastor, las frías noches en esa celda, en una cárcel, en medio del monte en Popayán, donde no habían edificios que pudieran detener un poco la brisa de la noche, de la mañana, del día, en una ciudad tan fría como esa, los barrotes de hierro, el concreto en las paredes, era muy frío. Yo ahí estaba solo, pastor, no tenía a nadie, no habían amigos, no había familia para visitarme, estaba solo. Y fue en esa soledad donde dejó de escuchar las voces de tantas personas, donde su oído se agudizó para escuchar la voz del que nunca te va a dejar solo, del que siempre va a estar contigo. Y ese es Dios, el mismo Dios que tomó a este hombre que aunque se equivocó, a este hombre que aunque falló, a este hombre que aunque tomó malas decisiones, y le devolvió la esperanza, porque apareció Dios a decirle, aunque te equivocaste y aunque fallaste, a ti también te amo, por ti también morí y contigo tengo un propósito. Y en medio de lágrimas me decía, pastor, si no hubiera sido por Dios, hace rato hubiera acabado con mi vida, porque fue Dios el que me devolvió el sentido. La soledad te enseña que aunque todo el mundo se vaya, Dios siempre estará a tu lado. Yo quiero que alguien haga una declaración en esta noche y lo diga, te escriba conmigo y diga, aunque todos se vayan, Dios siempre se quedará a mi lado. La soledad te ayuda a escuchar de nuevo la voz de Dios. Pastor, estás haciéndole una defensa a estar solo. Y no, lo que te quiero enseñar es que es parte del proceso. Es parte de la vida. Es más, tú sabes que estás listo cuando en tu soledad no te cargas con las demás personas. Hay gente que dice cosas como, yo estoy solo porque el amor es para ignorantes. Por eso me voy a quedar solo, porque esos enamorados parecen unos boitos ahí, picaflores. No. Cuando tú estás alegre, contento y el proceso de la soledad te ha servido, no hablas mal del que está enamorado. Simplemente tú dices, bueno, gracias al Señor, estoy solo en este momento, esperando que llegue mi turno de casarse o de... Pero usted está ahí
feliz, no está mal hablando de los demás. Por ejemplo, usted sabe que la soledad le ha hecho bien cuando no está cargado en contra de su familia. Hay gente que dice, me voy a ir de la casa porque es mejor vivir solo que mal acompañado. Yo no quiero saber nada de esa señora, de ese señor, de esos hermanos míos. Soy libre, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. No, usted sabe que la soledad le ha hecho bien, porque aunque está solo, está bien con sus relaciones personales. Puedes hablar bien con tu mamá, con tu papá, con tus familiares. Hay amor, hay respeto, hay unidad, aunque aprendiste a estar solo. Pero cuando la soledad, escribe esto por favor, cuando la soledad alimenta mi resentimiento, entonces estoy enfermo. La soledad no es para que te cargues con todo el mundo. La soledad no es para que te enojes con todo el mundo. La soledad no es para que pongas a todo el mundo en su lugar. La soledad es para que tú te pongas en el lugar correcto delante de la presencia de Dios y madures en la vida. Alguien tiene que escribirme amén y poner un muñequito así. Pero voy a darle lo segundo, que es parte del proceso. No solamente es donde estás solo, sino que ya se lo decía entre líneas hace un momento. En la cueva es donde hablas con Dios. Donde hablas con Dios. Segundo, escríbalo, igual ahí le está apareciendo. Segundo, donde hablas con Dios. El versículo 2 dice, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya. Mis enemigos me han tendido trampas. ¿Sabes algo? Si la cueva no te ha enseñado a orar, entonces no estás listo para salir de la cueva. Porque la vida de nosotros se fundamenta en la oración. Un joven que no tenga una vida de oración será un joven con una espiritualidad muerta. Lo que hace que tu espiritualidad viva no es cantar. Lo que hace que tu espiritualidad viva no es venir a la iglesia. Lo que hace que tu espiritualidad viva es la oración. Por eso muchos muchachos vienen a la iglesia, adoran al Señor, sienten la presencia del Señor, escuchan la voz a través de la palabra y ese día se sienten vivos, pero al siguiente día, como no hay iglesia, no hay adoración, no hay búsqueda del Señor, se sienten carnales, vuelven al pecado, vuelven a lo indebido. Quiero que escuches esto: lo que puede hacer que tu vida espiritual se mantenga y permanezca es levantar una vida de oración, es levantar una vida de comunión. Permíteme hacerte una pregunta, tú que estás con tu familia y te conoce perfectamente, antes de dormirte y al levantarte, ¿qué es lo primero que haces? Si la respuesta es que te duermes viendo el celular y hasta te ha cascado en la frente, se te cae ahí en la cara, y cuando te levantas con esos ojos lagañosos, así medio cerrados, lo primero que haces es prender el celular a ver qué mensajes o qué llamadas te han llegado. Lamento decirte que hay algo que no está funcionando bien. ¿Sabes cómo cambiaría tu vida si antes de dormir te cierras tus ojos y le dices: Señor, gracias por este día, gracias por darme la vida, gracias por todo lo que has hecho conmigo, gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que pude vivir? Te pido que esta noche me des descanso, que le des descanso a mi cuerpo, que Padre Celestial, todo sueño, todo pensamiento contrario a ti se vaya en el nombre de Jesús. Gracias por amarme aunque no soy el mejor, gracias por amarme aunque no soy el más calificado, gracias por perdonarme porque tu amor me ha atrapado. Y te vas a dormir. ¿Te imaginas qué sucedería si al levantarte lo primero que haces es dar media vuelta, caer de rodillas en tu cama y decirle: Señor, este día lo consagro en tus manos, ayúdame a no fallarte, ayúdame a no pecar, ayúdame a vivir de una manera correcta, ábreme las puertas que el mundo me quiere cerrar, ciérrame las puertas que el mundo me quiere abrir? Mi vida está en tus manos porque yo dependo de ti. Puedes estar seguro que cuando te levantes como un joven de oración, tu vida va a ser transformada. Cuando te levantes
luches como un hombre y una mujer de oración, tu futuro va a ser transformado. Porque cuando luchas en tus fuerzas, tu futuro está en tus fuerzas. Pero cuando luchas en la oración, tu futuro está en la boca de Dios. Y lo que Dios ha prometido para ti es grande y significativo. Alguien tiene que escribir eso. Diga, la oración me va a dejar encontrar un futuro grande y significativo. Por eso Jeremías, el capítulo y el versículo más famoso de la oración dice: clamen a mí y yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. La oración no ha perdido su vigencia, la oración no ha caducado, la oración no se ha muerto. Los que se están muriendo son esta generación que no quiere orar, pero tú te vas a levantar, tú vas a resucitar como los huesos secos de Ezequiel y vas a decirle: Señor, voy a ser un hombre, voy a ser una mujer de oración en el caso de las niñas. Y vas a decirle: Señor, porque mi futuro no lo voy a encontrar tocando las puertas de la tierra, mi futuro lo voy a encontrar tocando las puertas del cielo. Alguien tiene que escribir amén si cree esa declaración en el nombre poderoso de Jesús. En la cueva aprendes a hablar con Dios. Claro, no había nadie, solo estaba Dios. Así que hable con Dios. Es muy probable que si haces memoria de las peores crisis de tu vida, de los momentos de más temor, más miedo, más ansiedad que hayas vivido, es muy probable que en esos momentos haya aparecido una oración. Pero no debería ser así. La cueva nos enseña que en la oración hay poder, pero no que debo ir a la cueva para orar. No. La oración debe estar conmigo siempre. Pero déjame darte lo tercero y último, y con esto voy a terminar esta enseñanza. Es el lugar donde sirves a otros. Otra vez, la cueva es el lugar donde sirves a otros. Voy a volverlo a repetir por tercera vez. La cueva es el lugar donde sirves a otros. El versículo número 7 dice lo siguiente: sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Y esto me impactó profundamente, porque cuando estás pasando por la cueva, tú te sientes vacío. Cuando estás pasando por la cueva, tú sientes cierto despropósito en tu vida y dices: pero ¿por qué, Señor? Estoy mal, no tengo que dar, no tengo cómo ayudar a otras personas, no, antes necesito recibir. Pero lo que me llama la atención de la cueva es que parte de la terapia formativa de Dios es que cuanto peor estás, cuanto más necesitado estás, más Dios te hace dar a otros. Y esto quiero que no lo vaya a malinterpretar, porque no estoy hablando de que mientras que estés en pecado puedes hacer el ejercicio ministerial sin inconvenientes. No, de eso no te estoy hablando. De lo que te estoy hablando es que parte del proceso de restauración de nuestra vida comprende entender que Dios nos llamó a dar y no solamente a recibir. El capítulo número 22 del primer libro de Samuel nos dice que a David le empezaron a llegar personas. El versículo 2 dice: luego comenzaron a llegar otros. Primero le llegó su familia. Escuche esto, primero la familia. O sea, David se fue a esconder a la cueva con parte del ejército leal que tenía. Después le llegó toda la familia ahí a acompañarlo, a estar con él, a hacerle presencia. O sea, el tipo huyendo por su vida y ya le llegó la familia y dice: ¡ay, caramba! Pero no solamente le llegó a la familia, miren los que le llegaron. Versículo número 2, luego le comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban endeudados, que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Esto me llamó la atención profundamente. Señor, David está desesperado. David está angustiado. David no sabe qué hacer con su vida. Está haciéndose muchas preguntas del por qué, haciendo lo correcto, ahora le pasan cosas difíciles. Y tú le mandas gente para que él la ayude. Mire, creo que ustedes conocen a Yokoi Kenji.
un colombo japonés muy famoso, cristiano, conocedor de la palabra, un líder excepcional, conferencista de alto calibre. Y Yokoi Kenji cuentan entre sus historias cómo en su país natal, en su segundo país, en Japón, hay un índice tan alto de suicidios en los jóvenes. Es un país donde hay una disciplina excepcional, donde todo funciona a la perfección, los niveles de tecnología son altísimos, los niveles económicos son mucho más elevados que los que tenemos en nuestra nación, pero por alguna extraña razón, esa vida tan perfecta le genera ciertos vacíos a los jóvenes y muchos de ellos han encontrado en el suicidio un escape para su vida. Yokoi, como parte de sus estrategias de ayuda a estos jóvenes, empezó a crear unos intercambios. Entonces se traía jóvenes de Japón hasta Colombia y se los llevaba a al barrio donde él vivía antes en Bogotá, Ciudad Bolívar. O sea, a una zona roja, peligrosa. Y allá se iba con esos muchachos. Y el impacto era tremendo cuando ellos empezaban a ver no solamente la delincuencia, sino la amabilidad de las personas. Los saludaban, los escándalos, la bullaranga, esa vida tan diferente, tan imperfectamente perfecta. Y los enseñaba a ayudar, los enseñaba a servir, los enseñaba a colaborarle a otras personas. Y estos muchachos empezaron a encontrar que en la medida que podían servir a otras personas, le hallaban sentido a sus propias vidas. Y esto es profundamente importante, porque si hay algo que Dios va a usar para conectarte con tu propósito, es tu servicio. Alguien tiene que escribir lo que le acabo de decir. Si hay algo que te puede conectar con el propósito de Dios, es tu servicio. Mira, yo te lo digo sin temor a equivocarme. Si yo no hubiera servido a Dios durante toda mi juventud, no estaría aquí. No estaría aquí. Porque si algo me ayudó a mantenerme en Dios, no fue precisamente la convicción que tengo en Dios. Porque he tenido muchas dudas en mi juventud y en mi adolescencia, como cualquier persona las pudo tener. Pero si algo me tuvo anclado a la presencia de Dios, fue el servicio. Cuando sirves a los demás, cuando sirves a otros, le hayas sentido a tu vida. Por eso el diablo no quiere que sirvas más al Señor. Por eso el enemigo te metió en la cabeza la idea de: ya no sirvas, no estás capacitado, no eres apto, aléjate de todo, ya no hagas nada por la iglesia, ve y siéntate en una banca. El diablo sabe que cuando mate tu servicio, matará tu propósito. Que cuando mate tu servicio, te va a enfriar, y cuando te enfríe estarás listo para ir en reversa al sueño de Dios. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, así como David, que en su momento de crisis Dios le mandó gente para que ayudara, hoy te digo, Dios te va a devolver el propósito cuando te levantes y vayas y ayudes a los que están pasando por necesidad. Cuando saques ropa que ya no te pongas y salgas en una de estas noches a bendecir a personas que la están pasando muy mal. Cuando en medio de que te ganes algo de dinero, consigas algo y lleves comida a los necesitados. Ve y sirve a los demás. No te vayas tan lejos. Busca un amigo, busca un conocido. Hay gente que no está trabajando en este momento. Hay gente que la está pasando muy mal. De lo mucho o de lo poco que tengas, bendice a los demás. La palabra del Señor dice: el alma generosa, esa será prosperada. Y yo te digo en el nombre de Jesús, aprende a servir a los demás y te vas a dar cuenta que eso le va a dar sentido a tu vida. David no sabía que esos endeudados, esos emproblemados, esa gente llena de problemas, años después serían los famosos valientes de David. Porque Dios dijo: lo que te he dado es tan grande que voy a hacer que todo el que se acerque a ti también sea grande. Pero la cueva te ha nublado y la cueva te llenó de ideas la cabeza, diciendo: me quiero morir, yo voy a dejarlo todo tirado, yo no sirvo más para esto, yo mejor me voy al mundo a hacer lo que todos hacen. Hoy te digo: renuncia a esa idea y en el nombre de Jesús escucha y recibe estas conclusiones a las que David llegó. La cueva le enseñó que hay que aprender a caminar en la soledad, claro que sí, no para vivir resentidos con el mundo, para madurar y aprender a valorar
lo que tenemos. La cueva le enseñó que tenemos que hablar con Dios. Tenemos que orar. Sin oración no hay bendición. Pero lo tercero y último que le enseñó la cueva es que sirviendo a otros iba a hallarle sentido a su vida. No sé si tal vez la cueva se te prolongó porque tu soledad se te volvió una excusa para estar resentido. Tal vez la cueva no se ha terminado para ti porque en vez de hablar con Dios, te alejaste de Dios y no quieres orar. Y tal vez esa cueva se encargó de llenarte la idea, en la cabeza de la idea de que tú no debes servir y no debes hacer nada por nadie porque nadie te valora. Hoy te digo, da, sirve a otros, porque el alma generosa, esa será prosperada.